Señal directa. 7 de la mañana con 45 minutos. Como siempre, es un gusto escuchar a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Te saludamos y te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, Belén? Buenos días, Sonia. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Por cierto, no se vayan. Las campañas aún son jóvenes. Se va a poner bueno, es decir, malo. Lo bueno para los políticos en autopromoción generalmente es malo para el público. Pero ese es otro asunto. Con todo y la lozanía de las campañas, en la búsqueda de la presidencia y de la gubernatura de Jalisco, hay dos pretendientes que tienen una diferencia favorable importante. Aunque ya conocemos el estribillo, según la mayoría de las encuestas, si hoy fueran las elecciones, etc., nos referimos a Andrés Manuel López Obrador y Enrique Alfaro. Ambos van, uno por el país, el otro por el Estado, con un dejo victorioso en su empresa de estimular votantes, y también muestran su certeza en el triunfo, con lo que a últimas fechas solicitan a los electores que les hagan el favor de votar por los candidatos que proponen sus respectivas fórmulas, para que las maravillas que ambos tienen en mente no se desdoren frente a la oposición irredenta que nunca falta en los congresos, y peor si los opositores forman una representación cuantiosa. Con todo y que la estructura política de la República está diseñada con sus tres poderes para tratar de ahuyentar los absolutismos, aunque a la fecha tengamos registrados varios, con la ventaja de que por ley se extinguen a los 6 años, quienes por estos días se sienten ganadores, por más antisistema que se presenten, al parecer prefieren el viejo estilo, el del control unipersonal de las instituciones. Es peculiar la relación de los contendientes por un puesto de elección popular con las encuestas. Cuando las estadísticas los favorecen, les merecen toda la fe como predictoras del futuro. Tanto que no dudan en lo que aquellas han hecho evidente, que la gente no piensa en dar todos sus votos a los mismos colores, no va a sufragar en cascada. De ahí que a los que lideran les escuchemos, ciertos de que ganarán, que su siguiente misión es promover que el voto favorezca a las y los candidatos de su cofradía, para así gobernar sin monsergas, como buscar acuerdos, negociar, contrastar y tal vez modificar sus fantásticas ideas al tener que exponerlas a la deliberación. Pero a estas alturas de la promoción de las plataformas electorales, ¿alguien identifica alguna propuesta, promesa de los que actualmente aparecen en primer lugar en las encuestas que debamos abrazar como portadora del porvenir deseado? ¿Quién puede hoy señalar a un proyecto más o menos acabado, salido de los ofrecimientos de campaña en seguridad, economía o corrupción? Acabado en el sentido de que contenga un diagnóstico en el que concordemos los objetivos y las metas concretas, entendibles y medibles por todos, además de una lista con las acciones que contempla y su viabilidad presupuestal y el plazo en el que se cumplirá. Es decir, compromisos expresados de tal manera que lleven a los electores a exclamar: para que nada ni nadie se interponga entre estas promesas y nuestra realidad, vamos a obsequiar al candidato el beneficio del carro completo. Expresión coloquial que denota que un partido o grupo de partidos ganó la titularidad del Poder Ejecutivo, mayorías contundentes en el Legislativo y de paso un número significativo de presidencias municipales. Que cada cual haga sus cuentas con lo que ha escuchado, visto u oído cantar. Pero desde acá no atendemos sino a vaguedades y a la publicidad del mérito democrático y político que a últimas fechas quieren que abracemos como lo más alto que de las elecciones podemos obtener: estar con el ganador o con la ganadora. Punto. El resto, ya puestos en pensar sobre los gobiernos que se desprenderán de las elecciones, es azaroso. Y los que se sienten ganadores sugieren que el azar disminuye si las y los legisladores les son propicios. Aunque, ya lo sabemos, es una lección que nos ha costado muchísimo. Las mayorías en el Poder Legislativo, acríticamente proclives al Ejecutivo, solo han favorecido el dominio individual de este último, lo que a su vez no ha sido medio para que la suma de buenos gobiernos sea recordable.
Ya que estamos en el caso de quienes a mediados de abril muestran una intención de voto mayor que sus rivales, usemos sus promesas más constantes como ejemplo para echar atrás las reformas estructurales, al menos la educativa y la energética, y no aplicar, así como así, las leyes vigentes a los miembros del crimen organizado y a los corruptos. López Obrador necesita la intervención del Congreso. Y para refundar Jalisco, asimismo, Enrique Alfaro requiere de un Congreso que deje transitar sus propuestas sin contratiempos. De su petición de votos podemos colegir que no desean imponerse a toda costa. Si así fuera, no tendrían por qué pedir a las y a los ciudadanos que les otorguen el don del carro completo. Es una buena noticia inferir que se ceñirán a las reglas que, si bien no todas son buenas, al menos están más o menos aceptadas. De lo que se sigue suponer que para modificarlas se valdrán del mecanismo que está contemplado en las normas: dialogar y acordar con los representantes del pueblo, diputadas y diputados que, insisto, no han seguido un esquema cuyos efectos celebremos, pero que por lo pronto goza de algún consenso. Pero sobre todo, con su solicitud de mayoría, ambos políticos reconocen que los ciudadanos con su voto decidirán. Es importante repasar en estas materias. Una, los que parecen, nótese, digo que parecen antisistema, no tienen empacho en aceptar, aunque no explícitamente, que no basta ser presidente o gobernador para romper la mala inercia que sufre el país. De algún modo reconocen que los males no van a minorar por la mera voluntad de caudillos, de iluminados o de hombres y mujeres fuertes. En calidad de electores, no perdamos esto de vista, no es poco. Otra materia destacable: del voto seguirá una hilera de secuelas según quien triunfe, y más vale ir previéndolas, lo que es posible a través de lo que ahora prometen. Nos parece que Jalisco necesita ser refundado y estamos al tanto de lo que esto implica. ¿Coincidimos con esta especie de diagnóstico remedio? De la respuesta se desprenderá un reluciente carro completo, ¿o no? A escala nacional, lo que ofrece quien va arriba en los sondeos es lo que nuestra vida diaria necesita y estamos al tanto de los detalles. Igual, de lo que contestemos depende el calibre de mayoría que valga la pena otorgar, o ninguna. Si tenemos dudas sobre lo que supone aquello que prometen, seamos cuidadosos, no vayamos a regalar poderes incontrovertibles que luego salen caros y peligrosos. Y todo esto no aplica únicamente para quienes ya se sienten triunfadores. Es solo que por estar arriba en las encuestas vienen bien para ejemplificar. Porque en julio todo puede cambiar. Y ojalá cambie aquello que entre todos decidamos, a condición de que estemos al corriente de los pormenores del cúmulo de promesas, de ofertas, de implicaciones. En tanto, las campañas son aún jóvenes para estar en la fase de pedir voto indiferenciado. Les falta madurez. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues este tema del voto diferenciado, Augusto, en Jalisco quizás es uno de los estados que más ha experimentado en eso. Nada más hay que recordar lo que pasó en la elección pasada, en la elección anterior, en el distrito 10, en donde nadie repitió en ningún cargo, ¿no? Para cada uno de los cargos que se eligieron hubo un voto diferente. Sí, esa me parece una magnífica noticia, es señal de que se vota con una dosis de criticidad que implica repensar y pensar con quién nos vamos para cada uno de los puestos. De ahí que ahora estos dos candidatos que al momento van adelante pidan este voto indiferenciado, es decir, que se vaya la gente en hilera con las propuestas legislativas, de alcaldías y por supuesto del Ejecutivo que ellos representan. Ahora, lo ideal en una democracia sería que el ciudadano revise los perfiles y no los partidos políticos. ¿Qué tanto podríamos considerar que es un nivel de madurez mayor en el caso de México este voto diferenciado? ¿O qué tanto tiene que ver con el bombardeo publicitario que tenemos y que nos hace o que nos podría hacer de pronto pues querer productos, aunque sean de diferentes partidos y no candidatos? Bueno, es muy difícil saber a qué se debe realmente. Yo
prefiero pensar que es una señal de madurez, que ya aprendimos que cuando el Ejecutivo tiene a su servicio al Legislativo, no ganamos nada. Pero al mismo tiempo ya aprendimos que cuando el Legislativo se dedica a bombardear las propuestas del Ejecutivo, tampoco ganamos nada. De ahí que me parece que sí hay una mezcla interesante en estos equilibrios, a lo que funciona, para lo que sirve también el que no solo ser 2 o 3 fórmulas las que representen los intereses de la gente, sino distintas. Es decir, hay que construir un nivel de acuerdos tal y como los que tenemos que construir en el día a día los ciudadanos. No tendría por qué ser diferente para los políticos. La pluralidad en la que estamos inmersos se manifiesta en nuestro día a día de muchas maneras y los políticos prefieren ahorrarse la negociación, la pensada, la consideración profunda en el otro a partir de pedir que todos sean del mismo partido y así tener lo que ya se conoce como levantadedos, que solo aprueban sin ningún tipo de deliberación aquello que les llega de algún lugar que no es el Congreso. Que sería pues como un sueño llegar a ese nivel de revisión por parte de los ciudadanos, ¿no? Sería perfecto que cada uno de nosotros lleváramos una anotación puntual de lo que hace cada uno de ellos o lo que ha hecho cada uno de ellos en los cargos anteriores para saber si son personas dignas de recibir nuestro voto. Eso sería ideal porque además sería símbolo de otro asunto, que estamos dispuestos a ir más allá del voto, que no solo nos conformaremos con sufragar, sino que a la larga le daremos seguimiento a los resultados de esa elección, que serán respetables gane quien gane, así sea porque o aquella por quien no votamos. Claro. Y brevemente, Augusto, bueno, en esta revoltura de ideologías, en México todavía hay partidos con ideologías o el ciudadano puede estar tranquilo y decir, bueno, le doy mi voto a una coalición, aunque sea un revoltijo, de todas maneras podrá tener un proyecto que me sea útil. Yo creo que los proyectos nacen de las personas que encabezan las coaliciones, inclusive a los partidos, que los ciudadanos ya aprendimos que esa representación de ideologías no se traduce en algo concreto y ni siquiera los líderes más conspicuos de los institutos políticos son capaces de enunciar una diferencia significativa entre sus propuestas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.